Bien, mis amados, bendiciones. Ya estamos nuevamente de regreso. Hubo una actualización aquí en el computador, así de que, bueno, lo más importante es poder continuar y saber que estamos escudriñando hoy la palabra en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 del verso 1 al 6, donde se nos ha estado hablando acerca de Cornelio. Cornelio, este hombre que significa cuerno pequeño, pero que él mismo se adhirió al pueblo de Dios, ¿sí? No fue que alguien le hubiera predicado, no fue que alguien se hubiera dedicado a hacerle como una consolidación, no, sino que a él le pareció muy agradable la enseñanza del pueblo judío. Él era un hombre que definitivamente estaba atento a lo bueno y él tomaba lo que le sirviera. Por eso él no tuvo ningún reparo en dejar a un lado su antigua creencia. Él no tuvo para nada que darle explicaciones a alguien. Mire que eso nos enseña mucho a nosotros, de que nosotros debemos tomar decisiones a veces sin consultar, a veces sin necesidad de pedirle a alguien que nos dé la aprobación. Nosotros no necesitamos un permiso de alguien para servirle a Dios. Todo lo que tenemos que hacer es tomar una decisión, ¿sí? Una sabia decisión y decir, no, yo voy a seguir al Señor, voy a seguirlo a Él para que pueda mi vida seguir hacia adelante. No puedo quedarme estancado, no puedo esperar a que otros me den la aprobación, porque eso depende de uno. Por eso Cornelio llegó a ser un buen esposo, un buen padre, un buen amo, llegó a ser un buen capitán de cerca de 600 hombres. Era un hombre muy valeroso, era un hombre que no era temerario, que no era así déspota, que no era agresivo, sino que sabía mandar. Y también era un hombre generoso con la comunidad. Y de repente, un día cualquiera, dice que como a la hora novena, él vio una visión claramente. Y en esa visión, él vio a un ángel que se le paró enfrente de él. Y dice que él temeroso, pero mirándolo fijamente, le hace una pregunta: ¿qué es? ¿Qué es esta visitación? ¿Qué es qué es esta experiencia que estoy viviendo? Y el ángel le dice: Cornelio, que eso fue lo que lo asombró a él. Yo creo que eso le llamó más la atención, que le haya pronunciado su nombre. A veces uno piensa que es ajeno al cielo. A veces uno piensa que nadie se preocupa por uno, pero mire que no. El ángel le dice Cornelio, y lo primero que le dice es: Cornelio, tus oraciones han subido delante de la presencia de Dios. En pocas palabras, yo estoy aquí por tus oraciones, porque tus oraciones movieron el corazón de Dios. Y no solo tus oraciones, le dice tus ofrendas, las ofrendas que das con generosidad. Cuando ayudas, ¿cierto? Cuando le provees al que necesita. Entonces vemos que todo esto está en la presencia del Señor. Dios se da cuenta de lo que hacemos. Pero así como Dios ve lo que hacemos bien, Él también ve lo que hacemos mal. Por eso es mejor hacer cosas buenas. Como dice su misma palabra, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a recoger. Y aquí vemos a un hombre que tal vez nunca se imaginó que sus oraciones y sus ofrendas iban a ser tenidas en cuenta delante de Dios. Y como recompensa, esta manifestación gloriosa de un ángel delante de él en su casa, haciéndole esta visitación extraordinaria. Luego dice en el versículo 5, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón,
el que tiene por sobrenombre Pedro, porque desde el verso 1 hasta el 4 estamos viendo cómo Cornelio, ¿sí? Se le describe sus características, se le describe su funcionalidad, lo que él hacía por los demás. Ahora Dios va a hacer algo por él y por su casa. Por eso, no sé cómo muchas personas, ¿cierto? Van a lograr hacer que Dios haga cosas a favor de ellos. O sea, lo máximo que ha podido pasar en ellos es su salvación, que esto es gracias a Él. Gracias a Él no hay que hacer absolutamente nada. Él ya lo hizo todo por nosotros. Pero hay personas que quieren adicionalmente algo de parte de Dios. La pregunta es, ¿cómo lo van a lograr? Si no son personas de oración, si no son personas que presentan ofrendas delante de Él. Acordémonos de Ana. Ana, aquella mujer, la madre de Samuel, era una mujer que tenía amargura. Recién que ella experimentaba orar con Dios, dice que ella oraba con amargura. Pero Dios le respondió porque ella ese día hizo un ofrecimiento especial. Ella le dijo a Dios, Señor, si tú me dieres un hijo, yo lo consagraré a ti todos los días de su vida. Y Dios le respondió. Dios le concedió tener el hijo y ella le respondió a Dios también, dándole el hijo. Por eso llegó a ser el gran profeta Samuel, del que Dios dijo que no dejaría caer a tierra ni una sola de sus palabras. Así pues de que todo lo que hagamos en Dios no es en vano, para nada, mis amados. Dios está sumando cada día que nos reunimos a orar. Dios está sumando cada día que usted se arrodilla ahí al borde tal vez de su cama, al borde de una silla, tal vez en un patio, no sé dónde sea su lugar de preferencia para orar, pero Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Por eso, ¿cuál es la orden? Cuando el ángel le dice, envía ahora hombres a Jope. Jope era una provincia cercana, relativamente cercana, cerca de 8 kilómetros de distancia, pero él debía de obedecerle al ángel. O sea, la decisión era de él, porque si algo tenía Cornelio por tener disciplina militar, era obediencia. Y el ángel le dice, envía hombres a Jope, ¿sí? Y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. O sea, Cornelio no sabía nada de Pedro. Cornelio no conocía a Pedro, aunque Pedro era el hombre popular del momento. Pedro era la persona que más se daba a conocer, porque ya se habían convertido 8,000 personas al evangelio por las dos predicaciones del apóstol Pedro. Ya se había resucitado a Tabita Cumi. Ya habían pasado muchas cosas, pero aún así Cornelio estaba ajeno a todo lo que podía ser el apóstol Pedro. Por eso es que las instrucciones son precisas. Y yo quiero que ustedes anoten este código de parte del cielo. Los ángeles son enviados a conectar a los hombres entre sí para que se anuncien el evangelio. Pero los ángeles no anuncian el evangelio. Quiero que anote eso, por favor. Que los ángeles Dios los envía para conectarnos entre sí. Pero ellos no pueden predicar el evangelio. Ellos no están autorizados para predicar el evangelio. Porque ellos no entienden qué es el sacrificio de Jesús. Ellos no saben qué es el perdón de los pecados. Ellos no saben qué es arrepentirse porque los ángeles no han pecado. Se mantienen puros delante de Dios. Entonces ellos no podrían predicar el evangelio, porque el evangelio uno lo predica desde una experiencia personal. ¿Qué ha hecho Dios en mi vida? Eso es predicar el evangelio. ¿Qué ha hecho Dios con mi casa? ¿Qué ha hecho Dios con mis finanzas? ¿Qué ha hecho Dios con mi salud? Etcétera. Eso es predicar el evangelio. Entonces, ¿qué podría enseñar un ángel?
no podría enseñar nada porque no tiene experiencias de lo que es un perdón de pecados, de lo que es una sanidad, de lo que es ser perdonado de algún error que haya cometido. Entonces, para ellos les está prohibido anunciar el evangelio. Dice la palabra que ellos anhelarían hacerlo, pero no pueden. ¿Por qué? Por lo que les acabo de comentar. Ellos no saben el beneficio tan grande de la cruz del Calvario. Entonces dice el versículo 6 ahora, este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Esa era la orden, esa era la instrucción que recibió Cornelio. Envía hombres a Jope, a casa de cierto Simón Curtidor. Mire que así como Dios estaba tratando con Cornelio en Cesarea, también estaba tratando con Pedro allí en Jope. Porque, o sea, Pedro ya estaba cambiando. Pedro ya estaba siendo transformado. Es que Dios todo lo organiza hermoso. Por eso cuando usted llega a esta casa, usted dice, a mí se me hace que estas personas las conozco de toda la vida, por el trato que me dan. Me hacen sentir como en familia, etcétera. Pero a uno le da la sensación cuando se encuentra con esas personas que siempre lo han conocido y que están ahí para ayudar. Eso estaba pasando, mire, Cornelio por un lado y Pedro por el otro, porque ellos dos se debían encontrar. ¿Y quién estaba organizando todo? El cielo. El cielo estaba planeando ese encuentro. Y dice que cuando lo mande llamar, ¿sí? Él le va a decir qué debe hacer. Dice el versículo 7, que ido el ángel que hablaba con Cornelio, inmediatamente Cornelio llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. ¿Se da cuenta? El ejemplo que él daba lo estaban tomando sus soldados, porque dice que un devoto soldado, y la palabra devoción tiene que ver con espiritualidad. Un devoto soldado que lo asistía, dice, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. O sea, ¿qué pasó el día anterior a las 3 de la tarde? La manifestación de un ángel en la casa de Cornelio. Al otro día, a la hora sexta, 12 del día, ¿sí? Dice que Pedro sube a orar mientras le preparaban algo de comer. Versículo 10, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, muy similar a lo que vivió Cornelio. Estaba viviéndolo Pedro, pero al día siguiente, un éxtasis, una visión. Dice que vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y dice que esto se repitió por 3 veces. El Señor le decía a Pedro: mata y come, porque en ese lienzo habían descendido animales que no le eran permitido a los judíos comer. O sea, lo que pasaba en Levíticos 11, la prohibición de ciertos animales. Y aquí está Pedro teniendo una gran experiencia. Así ve que Dios planea todo. Dios nos prepara. Si quiere, diga conmigo: vengo sincronizado desde el cielo. Vengo sincronizado con personas. Ese esposito que usted tiene, Dios se lo diseñó. Esa esposita que usted tiene,
Dios se la diseñó. Aló. Esos hijos que usted tiene, Dios ya se los tenía preparados. Entonces, dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios porque usted, al igual que yo, venimos sincronizados, venimos con personas a nuestro lado. Dios no nos mandó solos a esta vida. Dios todo lo ha venido planeando. Antes de que usted naciera, ya había iglesia, ya había Espíritu Santo, ya existía la Biblia. Antes de que usted y yo naciéramos y viniéramos a este mundo a vivir en este siglo XXI, ya la historia dice que Dios nos había preparado un ambiente, un mundo en el cual hemos vivido y hemos sobrevivido también en dificultades. Pero aquí estamos. ¿Se da cuenta que Dios nos organiza todo? Y así como trató con Cornelio, estaba tratando con Pedro, para que cuando Pedro llegara a la casa de Cornelio, ¿sí? No se asqueara, no lo rechazara, sino más bien dijera, claro, lo que me pasó en esa terraza en Jope, de que bajaban esos animales inmundos y que Pedro decía, no, yo no los puedo comer porque está prohibido. O sea, lo que es uno aferrarse a la cultura, a las tradiciones. Y el Señor le suelta una palabra a Pedro y le dice, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú común o inmundo. El Señor le dijo a Pedro eso, lo preparó para que aceptara al pueblo gentil como parte de ellos. Lo cierto es que esta historia es tan maravillosa que cuando Dios lo prepara todo, quiero que leamos, por favor, en el versículo número 44. Por favor, váyase hasta el versículo 44 de este mismo capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro respondió y dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Y le rogaron que se quedara por algunos días. Amado, el evangelio es fascinante. El evangelio es extraordinario. El evangelio ha llegado a nuestras casas. ¿Cómo ha llegado? No sé si usted pueda traer a memoria cómo llegó Dios a su vida. ¿A quién usó Dios? ¿Qué circunstancia planeó el Señor para que usted hubiera podido comprender el evangelio y mantenerse firme día tras día, a pesar de que han venido situaciones, a pesar de calumnias, de burlas, a pesar de que a veces la situación aprieta, pero usted se ha mantenido en el Señor? Por eso Dios lo ha planeado todo. Yo le invito a que hoy, ahí donde usted se encuentra, incline su rostro delante del Señor. Hágalo por un momento. Hágalo por un momento. Incline su rostro delante del Señor y dígale, Dios, muchas gracias. Muchas gracias. Porque no era digno, pero tú me hiciste digno de estar delante de tu presencia. Tú me hiciste digno, Señor. Que Cornelio fue un buen esposo, porque tú lo instruiste, tú le enseñaste a hacerlo. Cornelio fue un buen padre, porque tú, Señor, de igual manera lo preparaste para ello, porque él era un buen hijo tuyo, Señor. Era un hombre de oración y era un hombre generoso. Dígale, Señor, yo también quiero tener estas 4 características. Ser muy particular, ser único, Señor, entre los que están a mi lado.
sin saber que soy el único en el mundo, pero sí ser el único y que muestre la diferencia entre los que me rodean, de que tú eres un Dios que me has formado, que has trabajado dentro de mí, Señor, y que me has enseñado unas conductas diferentes. Vamos, declárelo ahí en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, no sé, pero algo interesante y algo extraordinario va a pasar en mi vida, porque voy a tener es un de repente de parte de Dios, un de repente extraordinario, un de repente maravilloso. Dígale, Señor, hoy rompo mis cadenas de incredulidad. Hoy rompo mis ataduras, Señor. Todo lo que no me dejaba avanzar, todo lo que no me dejaba crecer en ti, Señor. Todo lo que me impedía acercarme, así como hizo Cornelio. No le interesó, no le interesó lo que dijeran los demás. Él se ganó a su familia para Cristo. Él se ganó a sus amigos, a sus parientes, porque cuando Pedro llegó a la casa, en obediencia también de parte de Dios, dice que la casa estaba inundada de gente, llena de gente que Cornelio ya había invitado. Lo que nosotros llamamos una red de alcance, lo que en muchos lugares se llama una reunión familiar, lo que en otros lugares se llama un faro, una célula, un grupo de oración, como quiera que se llame, pero era una reunión espiritual. Y Cornelio, ese cuerno pequeño, fue usado por Dios. Mire lo que hace la obediencia. Por eso, amados del Señor, no se canse de orar, no se canse de orar por su propia vida, no se canse de orar por su casa, por su familia. No se canse tampoco de presentarle una ofrenda generosa a Dios, porque el Señor todo lo ve, todo lo escudriña y Dios responde. Cornelio fue el primer gentil que llegó a ser incorporado entre el pueblo de Dios, el primero, el primero. ¿Y de qué manera Dios le quita los paradigmas al apóstol Pedro? Porque hubiera podido haberlo dicho, y Pedro lo dijo. Cuando llegó a la casa de Cornelio, él lo primero que dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío estar entre los gentiles. Pero cuando Pedro estaba en la casa del Simón Curtidor, ya Dios estaba trabajando con él. Ya se juntaba con aquellos que sacrificaban animales y limpiaban pieles, porque eso hacía el otro Simón Curtidor. Y eso también era abominable para un judío, pero ya Dios estaba trabajando en él. Amado, hay alguien que va a hacer una obra preciosa. Dios va a usar a alguien y yo quiero que usted levante su mano. Usted que a pesar de la interrupción en la transmisión el día de hoy, usted volvió a conectarse. Tal vez alguien dijo, no, ya no vuelve la señal. Tal vez alguien dijo, ay, menos mal porque no quería estar. No sé qué haya pensado. Mejor no pienso esas cosas. Mejor pienso que no, la señal no volvió a tomarse. Prefiero dejarlo ahí, pero me alegra por ustedes. Me alegra por ustedes que han dicho, no, yo quiero recibir la palabra. No me han dado todo lo que necesito. Y usted, quiero que sepa que así como Dios lo ha preparado a usted, Dios está preparando a alguien. No sé cómo se llama esa persona, no sé cómo va a llegar a su vida, pero algo glorioso va a pasar entre hoy y mañana. Quiero que usted esté muy pendiente y quiero que usted lo testifique. Quiero que usted pueda darse cuenta cómo Dios obra, cómo Dios se glorifica, cómo Dios prepara las cosas. Un milagro sorprendente va a venir a su favor, un milagro extraordinario, un milagro totalmente fuera de lo común. Tiene que ser al tamaño de Dios, tiene que haber intervención divina, porque alguien va a saldar su deuda, alguien va a hacer que venga bendición para sus hijos. Tal vez usted no se la va a poder dar, pero alguien Dios va a usar para bendecir a sus hijos, para bendecir su casa. No sé, alguien le va a tener que entregar algo,
porque esa es la función de los ángeles, aparejar las cosas. Lo que nosotros le pedimos a Dios, dice que ángeles vienen a traer respuestas, a conectarnos con otras personas. Sandrita, prepárese, prepárese porque usted hace una mujer fiel al Señor, una mujer idónea, una mujer de armas tomar. Prepárese porque el Señor se va a glorificar. Cuando usted vea a esa persona va a entender. Dice, es el enviado de parte de Dios. Es la enviada de parte de Dios. No sé, Dios va a usar una institución, va a usar una empresa, va a usar a alguien del gobierno, va a usar a alguien con influencia, alguien con economía, alguien que verdaderamente tiene un corazón dispuesto. Dios está poniendo en el corazón de esas personas a que lo busquen a usted y lo van a encontrar, lo van a encontrar. Algo fuera de lo común. Y quiero que esté expectante, por favor esté expectante, porque Dios no se va a quedar con nada. Sus oraciones y sus ofrendas tienen respuesta y es el día de hoy, a más tardar el día de mañana, ajustándonos a la palabra, porque Dios usó o trabajó con Cornelio un día y al otro día trabajó con Pedro. Y cuando estuvieron los dos fue que, ¡pum!, qué milagro tan extraordinario. Muchos gentiles se convirtieron al Señor y se bautizaron. Ese mismo día se bautizaron y le pidieron a Pedro, quédate con nosotros, síguenos enseñando. Esto se puso bueno porque ahora podemos entender la palabra. Un tiempo glorioso. Sandrita, lo mucho que ha hecho en muchos corazones, lo mucho que ha hecho, muchas casas que ha visitado. Le llegó la hora a usted de una visitación preciosa. Dígale a su esposo, a Nicolás, amor, nos llegó la hora. Ha valido la pena todo lo que se ha hecho. Dígaselo a Yair, dígaselo a Angélica. Hijos, llegó la hora y ustedes lo van a ver. Ustedes lo van a ver. No sé, Betty Quintero, de igual manera, dígaselo al Señor y dígaselo a sus hijos. Me llegó la hora. Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Marta Sastre, de igual manera, que hay muchas personas que llevan años al lado de este servidor y se han mantenido fieles. Yo quiero bendecir sus vidas y todos quienes han estado llegando. Mire, esto no se necesita de mucho tiempo, esto necesita de fidelidad. Desde el primer instante, fidelidad. Fidelidad a Dios y a su obra. Y van a ver cosas grandes. Y yo declaro en el nombre de Jesús que así como le pasó a Cornelio, así como le pasó al apóstol Pedro y a toda la familia que se reunieron en casa de Cornelio, así va a pasar, Señor, en esta hermosa plataforma. Los que se han quedado, Señor, los que se han quedado, los que han permanecido, los fieles, los leales, Señor. Yo ruego por un milagro extraordinario para sus casas, para sus familias, que venga respuesta por lo mucho que han orado, por lo mucho que han sembrado, porque siempre han estado para ti, Señor. Recompénsales el día de hoy y bendíceles, Señor, a manos llenas, porque te han servido con todo, Señor. Te han servido, Padre, en medio de circunstancias adversas para ellos, Señor, pero han estado siempre firmes en ti. Por favor, bendícelos, Señor. Bendíceles sus casas, bendíceles sus vidas. Bendice a Blanca Forero, bendice a Luz Nidia Bendaño, Señor. Bendice a Teresa Quintero, Padre. Bendice a Carmen Hernández, a todos los que se reúnen con ella allí en aquel hospital, Señor, en aquella clínica, Señor. Bendice, Dios, a Lucía Rosero. Bendice, Señor de la gloria, a Mónica Niño, Señor. Bendícelos, Dios, con bendición sobrenatural. A cada persona que está en esta transmisión, aquellos que por este motivo de señal, Señor, se desconectaron, Padre, pero tenían en su corazón la firme intención de estar ahí. Bendícelos, Dios, por favor, alcánzalos, Padre, porque tú eres un Dios de abundancias, tú eres un Dios de grandezas, tú eres un Dios todopoderoso. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sandrita, no queremos irnos sin recibir su saludo, sus aportes también, y bueno, que nos digan que ayudó esta palabra. Bien pueda, Sandrita.
Ay, Dios, buenos días a todos, Dios les bendiga y qué bendición esta palabra hermosa. Gracias, mi pastor, porque ahorita yo estaba pensando, yo sé que en mi corazón que mi pastor es de los que ora por cada uno de nosotros y que el día que el Señor da una bendición y que nos sorprende con un milagro, igual cada día su merced se alegra y siente el gozo de uno. Cuando uno le cuenta algo bonito que haya pasado su merced, uno sabe que se pone tan feliz por eso. Y gracias, mi pastor. Gracias por esas oraciones, por esas palabras que suelta, esos códigos que entrega la iglesia. Yo digo que alguien le decía el otro día, es que la oración de la mañana es un seminario porque uno aprende mucho y gratis, oye. Es que es lo tremendo. Gloria a Dios por eso. Gracias, mi pastor, por dejarse usar de parte de Dios. Yo sé que cada bendición que su merced ha dicho, y yo lo creo, yo creo que es el momento, es el tiempo, ya hemos llorado mucho, hemos esperado, hemos sido pacientes. Y cuando yo estaba leyendo esta mañana, antes de empezar la oración, la porción de la palabra que el Señor nos regaló hoy, yo decía, wow, tremendo porque así es Dios, nos sorprende. Él sorprendió a Cornelio, él que iba a saber, o sea, él estaba haciendo algo que quería hacer, que amaba hacer, que le gustaba hacer, pero llegó el momento de la sorpresa de Dios. Y yo creo que así va a pasar con todos nosotros. Estamos donde nos gusta estar, amamos la oración, amamos de leer la palabra, este tiempo de oración escritural, y yo creo que va a llegar ese ángel. Cuando su merced daba esa palabra a cada uno de nosotros, yo decía, uy, ya es el tiempo, estoy expectante, Dios nos dará esa bendición y seamos como ese Cornelio. Y tremendo porque Cornelio fue una persona que sin ser un judío, sin ser cristiano, pues en el momento que podría decirse, pero él amaba y creía. Él creía en lo que Dios decía y lo más hermoso es que él involucraba a todas las personas que estaban a su alrededor, no solo su familia. Cuando dice que el soldado que era devoto, yo decía, uy, tremendo porque hasta el soldado recibió la bendición. O sea, él fue una bendición para muchos. Y que así seamos nosotros, no solamente al de la tienda, al de la esquina, a quien podamos nosotros. Acordémonos que nosotros solo somos mensajeros de Dios, damos la palabra y el Señor hará el resto. No nos preocupemos. Y en su tiempo, porque es que el problema de muchos es que queremos que predicar hoy y ya mañana la persona esté totalmente cambiada, transformada y esa es como la visión que hay. No, Dios obra a su tiempo. Mira, por ejemplo, el apóstol, ¿cuánto hacía que ya había hecho milagros y todo, pero en el corazón de él todavía había algo incorrecto y era que los gentiles no, que las personas no, que la prostituta no, y ese de pronto es lo que le sucede al pueblo cristiano, no, es predicarle a ese mendigo, a esa prostituta, y si uno no ve el cambio, entonces uno cree que no pasó nada, pero no nos preocupemos, pasó porque Dios no se queda con nada y la palabra queda sembrada en el corazón y en su tiempo dará el fruto. Y pastor, mil gracias, Dios lo bendiga aún más, que todas las bendiciones y todos los buenos deseos de su corazón hacia nosotros, la iglesia, sean también para su merced, sean para su casa, su familia, para esa casa ministerial, esa casa sacerdotal que Dios ha puesto a favor de nosotros. Un abracito y bendiciones a todos. Amén. Gracias, Sandrita, de igual manera por su saludo, su bendición. La recibimos. Qué bueno. Y eso es lo que quiere el Señor, que nos mantengamos ahí expectantes y bueno, por favor, nos cuentan el testimonio. Entre hoy y mañana debe pasar algo sobrenatural, sobrenatural. Y nos cuentan, nos dicen en sus palabras qué fue lo que Dios hizo en sus vidas. Y no olviden esta palabra, cómo Dios trabaja con unos a un lado
y con otros a otro lado y después los une. Después los une. No se separe de quien a Dios nos ha unido. Procuremos estar ahí, porque ahí es el lugar de bendición, ahí es el lugar de asignación. Mil y mil bendiciones para todos. Les deseo un feliz resto de día y mañana con la ayuda de Dios nos volvemos a encontrar. Felicidades.